Hola, buenos días, gente. Muchas gracias por sumarse a todos. La idea es darle una presentación de la geografía, la geología, aspectos climatológicos del Valle de Uco. Esta es una charla pensada para público consumidor, frikis del vino, estudiantes de diferentes carreras asociadas al vino y no ha sido pensada con un aspecto tan técnico como para gente que ya trabaja en industria. Em, bueno, eh, los objetivos de la charla son varios, pero se los acabo de resumir. La idea es que ustedes se vayan con una idea acabada de lo que es el Valle de Uco, que vean que no es solamente un solo valle, sino que hay muchas cosas dentro del mismo y que tiene una gran heterogeneidad y una gran diversidad de suelos, de pendientes, de orientaciones, de climas, etcétera. Entonces, es muy interesante cuando uno le pone el foco y analizarlo en detalle, cómo empiezan a aparecer las diferencias dentro de cada uno de esos sectores, y eso después obviamente impacta en los diferentes vinos que vamos obteniendo de cada uno de esos lugares. Pero bueno, avancemos porque tenemos apenas una hora. Esta imagen sacada de Google Earth y sin escala, pero estamos muy alto. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos el centro oeste de Argentina, donde tenemos la provincia de Mendoza, al norte de la provincia de San Juan. Acá tenemos la cordillera de los Andes, que nos limita con Chile. En este sector en particular se puede ver que tenemos hacia Chile es más húmedo, toda la humedad queda en ese lado de la cordillera de los Andes y no alcanza prácticamente a traspasar hacia la región árida centro-oeste argentina. Sí lo hace como descargas nivias en las altas cumbres que después no desembocan en ríos que alimentan los oasis productivos. Acá voy a hacer para atrás para que vean cómo se alcanzan a ver los oasis. Acá tenemos San Juan, el oasis norte de Mendoza, norte y centro, con el Valle de Uco y el oasis sur. Y obviamente a medida que nos vamos hacia San Luis y Córdoba, esta es la ciudad de Córdoba, cómo empieza de vuelta a ganar humedad. Entonces estamos en una región que es árida. Esa región árida solamente subsiste y sobrevive porque tenemos montañas muy altas, donde tenemos glaciares, donde tenemos nevadas, y desde ella descienden los diferentes ríos, ¿no? Río San Juan, río Mendoza, son los dos más caudalosos, después el río Tunuyán, que alimenta tanto al Valle de Uco como la zona este, y después tenemos los ríos Diamante y Atuel. Avancemos. Ahora vamos a hacer un zoom a lo que es el Valle de Uco. Esta es una imagen satelital del Valle de Uco, donde nosotros tenemos, para los que son de Mendoza, vamos a ver el Carrizal, está la ruta 40, con el ingreso al Valle de Uco, y acá ya tenemos la zona este con San Martín, ¿no? Esta es la zona Ugarteche, y acá tenemos todo el Valle de Uco. A simple vista se ve que tenemos una montaña mucho más alta hacia el oeste, esto es así, donde tenemos picos de 5.000 metros y de 6.000 metros, inclusive en esos sectores bien nevados, y hacia el este tenemos una serranía de mucho menor altura, pero que nos hace cierre del valle. De hecho, cuando nosotros vemos la red de drenaje, podemos analizar, por ejemplo, tenemos el río Tunuyán, que viene detrás de la cordillera frontal y llega hasta el valle, se junta con otros ríos que sí nacen en la zona de la cordillera frontal y se hace como un embudo en la zona de Zapata, que es justamente donde tenemos una fractura regional donde permite el pasaje de las aguas hacia la zona este. Acá tenemos en amarillo, aparecen los principales rasgos orográficos, las sierras de Tupungato, Cordón del Toba, etcétera, la meseta del Guadal, las Guadaiquerías y la cordillera frontal y principal. Pueden ir viendo también acá en verde lo que es la distribución de viñedos, que como se aprecia es bastante arbitraria. Si vemos que no tenemos viñedos ni para arriba ni para abajo de una cota, ¿no? Están todos sobre un cordón de altura a lo largo del Valle de Uco. Ya vamos a ir viendo eso por qué. Otra de las características principales del Valle de Uco es que tiene un ancho que es heterogéneo. Hacia el sur se cierra en la zona de San Carlos, para Altamira, El Cepillo, y tiene apenas 20 kilómetros. Y si ese ancho cambia, aumenta hacia el norte. En la zona de Tunuyán, Los Chacalles, Campo Los Andes, Islos de los Siete, etcétera, etcétera, ya tiene 30 kilómetros. Y hacia la zona de Tupungato ya tenemos 40 kilómetros. Es por eso que, por ejemplo, cuando nos paramos en Gualtallarí, para quienes hayan viajado y quienes conozcan el Valle de Uco, la montaña nos aparece mucho más al fondo y cuando nos vamos yendo hacia el sur, la montaña como que se nos va acercando. Una cosa importante, y este slide me gusta ponerlo porque me parece de suma importancia,
¿Qué es lo que tengo marcado acá? Esto es una imagen general. Acá tengo el Valle de Uco, está la zona este, ¿no? Oasis Norte y primera zona, dentro de Mendoza. La ciudad de Mendoza se ubica acá. Y acá marqué las dos cuencas más grandes que tiene Mendoza, que generan estos ríos, por lo menos en la zona norte de Mendoza, los más grandes, que es el río Mendoza, la cuenca del río Mendoza y la cuenca del río Tunuyán. El río Tunuyán, cuando sale al llano o al semillano o al Valle de Uco, genera un abanico, que es el abanico del río Tunuyán, y después continúa su camino y hasta hace muy poquito se juntaba con el río Mendoza, generando lo que se llama el abanico del Sonda, que era la suma del río Tunuyán más el Mendoza, y puse en líneas blancas las curvas de nivel para que se aprecie esa forma de abanico que apunta hacia la salida del río Tunuyán, hacia esta zona básicamente, y que nos lleva a pensar que hasta no hace mucho tiempo había un gran río que se iba moviendo en la llanura oriental mendocina y que iba modificando todos los medanales, los iba, digamos, peinando, los iba erosionando, y bueno, inclusive se pueden ir viendo algunos cauces antiguos del Tunuyán, antiguos pero no tanto. Pero bueno, es interesante conocer cómo el río Tunuyán, aparte de alimentar con su agua un sector importante del Valle de Uco, también alimenta la zona este. Hay una conexión intrínseca entre la zona este y el Valle de Uco. Bueno, Valle Duco. Cuando uno va, uno dice, acá me mintieron, esto no es un valle. Yo acá veo montaña de un lado y del otro lado no veo nada. En realidad sí, es un valle, pero es un valle muy asimétrico, llamémosle así. Hacia el oeste tenemos el empuje de los Andes y tenemos estas montañas altas, como se ve acá en Gualtadarí, cuando nos paramos, en este caso en Tupungato Guayna, que se ve esa montaña nevada y muy elevada, con montañas que llegan todos estos cerros tienen 5.000 metros por lo menos, y ese atrás es el volcán Tupungato que tiene 6.500 metros. En cambio, de esa misma posición nos damos vuelta y miramos hacia el este, y lo que nosotros vemos es el fondo del valle, como se ve allá, y lo que también vemos es una pequeña meseta muy suavemente que se eleva sobre el horizonte. Lo que pasa es que esa meseta, respecto al valle, tiene apenas 300 metros de diferencia, 400 metros, en algunos lugares hacia el sur 700 metros, pero no más que eso. Esa meseta aumenta hacia el sur, como les decía, en la zona de la Consulta, que se encuentra al sur de Gualtadarí, y lo que podemos ver es que se aprecia un poco más. Pero sí, es un valle asimétrico. ¿Es un valle? Sí, y es asimétrico. Una zona mucho más elevada que la otra. Esta siguiente imagen es un mapa 1 en 250.000, el mapa geológico de la zona, la carta geológica, carta Tupungato se llama. En cada uno de esos colores lo que ustedes aprecian es una edad y un tipo de roca. Y esto lo pongo porque me resulta sumamente interesante que la gente conozca qué va a encontrar en los abanicos aluviales, que, bueno, pies de las montañas donde nosotros plantamos. Como yo les dije, había un montón de cerros que nacían de la cordillera frontal y había un único cerro que era un río, Tunuyán, que nacía desde detrás de la cordillera frontal, donde la zona de aporte no solamente eran rocas de la cordillera frontal, sino que eran rocas de la cordillera principal, que como vemos a primera vista tiene otros colores. Tiene otros colores porque tiene otra edad, es bastante más joven, las rocas más viejas son de la cordillera frontal, siempre hablando de edades de roca. Son rocas de origen volcánico, ígneas, efusivas intrusivas y efusivas, granitos, granodiorita, andesitas, etcétera, riolitas y demás combinaciones de rocas posibles. Y las rocas de la cordillera principal son mayoritariamente rocas sedimentarias, rocas que son mucho más blandas y que se erosionan bastante más. Eh, ya con esto matamos el primer mito, que hablan de los famosos fósiles de la zona de Gualtadarí, donde hablaban de muchos vinos o algunos vinos que venían de suelos que tenían fósiles, y la verdad es que no, porque al ser rocas volcánicas obviamente no se encuentran, no tienen contenido fosilífero, y obviamente no puede haber el río Las Tunas, que nace en este sector, no puede tener ese tipo de rocas. Sí, en la zona muy alta de Altamira se encuentran en depósitos muy particulares algunos fósiles que provienen de estas rocas de la cuenca neuquina. Son rocas de alto contenido fosilífero, entre ellas se encuentra formación agria, mulichinco, vaca muerta, etc. Pero bueno, eso era una de las cosas que les quería comentar. Obviamente que todos estos sedimentos que se encuentran adosados a la cordillera principal, a la cordillera frontal, que son de color amarillentos, son bastante más jóvenes, ¿no? Uno puede ver que son de Pleistoceno. Para que se den una idea, estos tienen 270 millones de años, tal vez un poquito más. Estos estamos entre los 150 y 100 millones de años. Y cuando hablamos de Pleistoceno, estamos hablando de 2, 3, 4 millones de años. O sea, no es una escala que sea lineal, sino que en edades de tiempo es logarítmica.
Las rocas, en la gran, inmensa mayoría de los casos que vamos a tener dentro del Valle Duco son rocas que provienen de la cordillera frontal. Es un complejo, como les dije, de rocas ígneas efusivas e intrusivas que corresponden o se agrupan en lo que un señor hace mucho tiempo dijo que se llamaba Grupo Choyoy. Les pongo un par de fotos con los colores que pueden encontrar, pues la verdad que la colorometría de las rocas es muy variada, pueden ser rocas más blanquecinas, más grisáceas, más oscuras, más naranjadas, más rojizas. Pero bueno, no nos vamos a mover de esto. Dependiendo del abanico aluvial donde nosotros nos encontremos, la proporción de cada uno de estos tipos de rocas en particular va a cambiar, pero vamos a tener este tipo de rocas. Bueno, vamos a hablar ahora de la parte climática. En la parte climática, lo que yo hice ya hace unos años fue ir pidiendo datos de estaciones meteorológicas privadas a las que le sumé los pocos datos de estaciones meteorológicas que tenemos oficiales, que son las de contingencias climáticas, hay alguna que otra del INTA que anda dando vuelta. ¿Por qué tuve que pedir datos de estaciones privadas? Porque las estaciones de contingencias quedaron muy bajas en alturas respecto a cómo se ha movido la superficie de viñedos hacia arriba. O sea, en los últimos 30 años lo que hemos ido ganando ha sido altura con los viñedos del Valle de Uco, prácticamente todo esto antes no existía, entonces habían quedado o han quedado para mí desactualizadas. Junté una muy buena cantidad de estaciones meteorológicas y tomé un periodo de tiempo que fue la vendimia 2017-2018 y me puse a calcular mapas de temperatura máxima, mínima, amplitud térmica, etc. Obviamente que no es un estudio muy riguroso de la parte de las variables térmicas, pero ¿por qué? Porque te piden generalmente 30 años de registro para tener un promedio racional. Pero ninguna de estas estaciones existía hace 30 años. Entonces lo que yo hice, dije, bueno, tengo los datos de 2018, la vendimia 2018, trabajemos con eso. Bueno, ¿qué es lo que tenemos acá en este mapa? ¿Qué es lo que nos aparece? Es una vez más el Valle de Uco con la superficie de viñedos en oscuro, ¿no? Y nos aparece para la vendimia 2018 la amplitud térmica. Y acá nos llevamos la primera sorpresa. Yo es algo que vengo machacando bastante en la cuenta de Instagram. Tengo atorado el mate, perdón. Que, que dicen, no, nos vamos en altura porque queremos más amplitud térmica, cuando la máxima amplitud térmica sea en las regiones más bajas del valle. ¿Esto a qué se debe? Fíjense igual, Tallariz es de las regiones que tienen menor amplitud térmica. ¿Esto a qué se debe? Está íntimamente relacionado con la pendiente. Cuando tenemos mucha pendiente, una fuerte pendiente, hace que el aire frío drene hacia las partes bajas del valle. Y las partes bajas también son las más calurosas durante el día. Entonces tenemos las máximas más altas y generalmente también tenemos las mínimas más bajas. Se nos genera la máxima amplitud térmica. No por nada no hay viñedos en este sector bajo. No se ponen en este sector bajo porque se hielan. Tampoco se pone en un sector muy alto porque también tenemos el mismo efecto ya, pero por un tema de que la temperatura tanto máxima como mínima son realmente bajas en estos sectores altos. Pero bueno, ese era uno de los mitos que me gusta a mí aclarar. Y lo que tenemos a la derecha es la suma térmica. La suma térmica es una especie de temperatura media durante el periodo del 1 de septiembre al 30 de abril, el periodo donde la vid trabaja, llamémosle entre comillas. Eso después nos define, depende de bandas de temperatura, no de sumas térmicas, que está definida por cada 500 grados Fahrenheit. Esto lo hizo un señor que se llamaba Winkler, Amery Winkler, eran dos. Definió bandas de temperatura. Y finalmente podemos nosotros con este mapa ir calculando para cada uno de los años, obviamente esos son parámetros que cambian año a año, en qué banda de Winkler nosotros nos encontramos. Fíjense que tenemos una serie de viñedos en las zonas cálidas, la mayoría de los viñedos se encuentran en la zona de naranja amarillita y muy pocos viñedos se encuentran en la zona verde o azul, los que se encuentran a mayor altura, trepando hacia los Andes. Esta es una diapositiva de San Carlos sobre la amplitud térmica, donde podemos ver que la temperatura media, estos son una serie de estaciones a lo largo de esta calle, esto es San Carlos, la Consulta, al sur del Valle de Uco, este es el fondo del valle, la ruta 40, y este es el frente montañoso. Hay 5 estaciones a lo largo de esta calle, donde uno puede ver que en la parte más baja tenemos mayor temperatura media, y en la parte más alta tenemos menor temperatura media, pero sin embargo, cuando nos fijamos en las amplitudes térmicas, obviamente la máxima amplitud térmica también se encuentra en el fondo del valle y la mínima amplitud térmica se encuentra en las partes más altas y de mayor pendiente.
Acá volvemos a la parte que le decía de Winkler, de la clasificación Winkler, donde nosotros podemos ver para el año 2018 cuántos viñedos se encontraron en cada una de esas bandas de temperatura, llamémoslo así. Winkler 5 es muy cálido, Winkler 1 muy frío, en el medio tenemos un degradé, y podemos ver que para el 2018 en particular tuvo cierto calor, llamémoslo así. Lo que hice fue con 6 estaciones que tenían un periodo de 30 años de registro, o 20 y algo años de registro, ver cuánto más cálida fue la vendimia 2018 respecto a la media. Y fue un 15% más cálido. Entonces lo que hice después, le resté el 15% a este mapa y generé este mapa de, llamémosle muy entre comillas, un pseudo Winkler histórico del Valle de Uco, donde coincide con lo que se venía hablando desde hace mucho tiempo, que el Valle de Uco, en términos generales, con su superficie de viñedos, es Winkler 3. Eso obviamente en los últimos años ha cambiado, y en esta vendimia 2020, que fue extremadamente calurosa, cambió totalmente. Todas estas bandas se movieron hacia arriba, no hubo Winkler 1, hubo Winkler 2 en regiones donde nunca la había, y así se fue moviendo todo. Inclusive hay sectores con Winkler 5 dentro del Valle de Uco. Obviamente que la temperatura está relacionada también con altura. Esto acá quiero aclarar, cada una de estas manchitas de viñedo que hice las digitalicé yo en Google Earth. Fui buscando cada uno de los viñedos y eso me llevó, la verdad, un tiempo bastante grande. Me llevó un par de años. Y también con muchos viajes al Valle de Uco fui calibrando. Obviamente que no es exacta, pero bueno, pero es bastante, para mí, aclara mucho sobre muchos de los parámetros. Por ejemplo, esta es la temperatura. Tenemos una vez más un mapa topográfico de relieve, llamémosle, del Valle de Uco. Tenemos curvas de nivel. Podemos ir viendo que tenemos la parte más baja del valle de 900 metros, 1000 metros, 1100 metros. A partir de acá empieza el pedemonte, aumenta la pendiente y las curvas de nivel se acortan su distancia y vemos cómo va subiendo. Y esto es interesante, ver la distribución de las alturas de los viñedos respecto a la configuración del valle. Porque, por ejemplo, nos vamos a la parte más baja del Valle de Uco, al departamento de San Carlos, donde tenemos la Consulta, Eugenio Bustos, Altamira, El Cepillo, etc. Y lo que nosotros vemos es que a los 1200 metros no podemos cultivar más. No podemos cultivar más porque directamente nos pegamos contra la montaña. Eso, a medida que el valle se va haciendo más ancho, y como lo habíamos visto, nos permite en la zona de Tunuyán llegar a cotas más altas. Lo que pasa es que acá ya hay un problema muy severo de agua, por eso tampoco se ha cultivado acá. Pero tenemos un límite de 1500 metros aproximadamente sobre los cerros, ¿no? Y en la zona de Tupungato, que es este triángulo que se va para allá arriba, el departamento de Tupungato, municipio de Tupungato, tenemos una libertad total para crecer en altura. Acá directamente ya el impedimento no es la montaña, no es que nos pegamos contra la montaña, sino que el impedimento es de helada, ¿no? Actualmente hay una serie de viñedos que se encuentran en la parte más alta, en la parte más alta, de Gualtallarí, que pertenecen a bodegas muy grandes, y hay algunos otros en El Peral, en la zona alta del Peral, que también pertenecen a grupos grandes, pero bueno, la tendencia es irse hacia arriba. Obviamente que no se puede cultivar mucho más en altura del Valle de Uco, y no por la helada, sino porque no hay más permiso de agua. Hay un tema muy importante, una restricción hídrica, que es de suma importancia, que no nos permite desarrollarlo más. Si uno agarra toda esa superficie de viñedo, que son algo así de 30.000 hectáreas que tenemos en la actualidad en el Valle de Uco, y hacemos una distribución, podemos ir viendo que el fondo del valle son los 900 metros, donde tenemos los viñedos más abajo, y los viñedos más arriba, los 1600 metros en Gualtallarí, y vemos que tenemos una distribución que es log normal, ¿no? Esa distribución log normal acompaña a la distribución de alturas, de la altura, superficie, a ver cómo lo digo, perdón, me trabé, a la superficie que nosotros tenemos dentro del Valle de Uco cultivable, que también tiene una distribución log normal. Vemos que la gran cantidad, la mayoría de viñedos se encuentra entre los 950 y los 1100 metros, y que después tenemos una escasez de viñedo hacia las zonas altas. Cuando uno se superpone, ve que, por ejemplo, en la zona de la Consulta, eso incluye Paraje Altamira, incluye El Cepillo, etc., se encuentra una porción más baja, que los Chacalles tiene una distribución bastante amplia, que Gualtallarí se encuentra dentro de la parte más alta de los viñedos. De Gualtallarí nace a los 1200 metros.
Le superpuse esta paleta colorimétrica que nos va indicando la suma térmica. Entonces hasta acá serían, obviamente 2018, hasta acá sería, sería Winkler 4, lo amarillo Winkler 3, lo verde Winkler 2 y lo azul Winkler 1. Uy, qué trabajo tengo el mate. Bueno, chicos, un segundo, hago un parate minúsculo para cargar el mate y seguir contándoles lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Esto me parece de suma importancia porque no conozco muchos otros lugares en el mundo, tal vez ustedes me podrán decir, donde tengamos tantos viñedos plantados a lo largo de una pendiente, ¿no? Por ejemplo, en la parte de Cordón del Plata, tenemos viñedos a la altura de 1000 metros, que son generalmente zonas cálidas y muy tempranas, y sobre una misma calle podemos movernos 12 kilómetros, donde va subiendo en altura y sube en altura, y en apenas 12 kilómetros estamos a 1600, 1700 metros, con viñedos Winkler 1, donde el Malbec cuesta que madure, y es más probable plantar Pinot Noir y Chardonnay por un tema de temperaturas. Fíjense que nos movemos de regiones muy cálidas a muy frías en apenas 12 kilómetros. Y eso es algo que la verdad que sucede en Tupungato, sucede en Cordón de Plata y Gualtallarí, y en otros sectores también de Tupungato, pero que no es común, por lo menos en tan corta distancia, verlo en otras zonas. Bueno, una vez que hemos terminado la parte climática, les quiero comentar la parte relacionada a lo que son los suelos del Valle de Uco. Para eso me hice una ayuda de memoria para que ustedes comprendan cuando hablamos de abanicos aluviales, y quiero mostrarles muy simplemente y muy resumido qué son los abanicos aluviales y qué tipo de suelos nos generan y cuáles son las complicaciones o los desafíos que atañen a la hora de estudiarlos. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una montaña, tenemos quebradas, tenemos ríos que vienen muy cargados de agua y que tienen mucha energía y traen sedimentos, traen piedras, mueven arena, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando llegan a una zona plana, cuando salen del frente montañoso y llegan a una zona plana, pierden energía y empiezan a depositar sedimentos, ¿no? Y lo van haciendo en sentido radial y se va generando un abanico. El abanico aluvial se llama así porque tiene una forma de abanico. Eso sería la teoría muy simplificada. Si ustedes ponen abanico aluvial en Wikipedia, les vamos a llevar a esta foto que es muy interesante, que es de un abanico aluvial de, creo que es Asia, donde uno puede ver que viene el río confinado y cuando llega a una zona se desconfina. Cuando llega a la zona más de llanura o en la misma zona, la misma superficie del abanico, se desconfina y empieza a moverse, en algunos casos depositando sedimentos y en otros casos erosionando zonas donde ya había depositado y dejándolo más abajo. Esto es una ayuda de memoria para que ustedes también conozcan, perdón, a los que nos referimos cuando hablamos de conos aluviales o suelos coluviales, suelos aluviales, etc. La verdad que la definición no es extremadamente clara y tiene que ver con la mecánica de movimiento de esos sedimentos. Y acá nos metemos en temas que son más técnicos, pero la idea que quiero que se queden es que, por ejemplo, los conos coluviales que nos vamos a encontrar tienen poca distancia de transporte, son muy altas pendientes, lo que vamos a encontrar son conglomerados, son piedras que no se tocan entre sí, que son más angulosas, que están rellenos con una arena, con una matriz, que van como flotando, o sea, tiene un poco nivel de ordenamiento. En cambio, en las zonas más bajas, ya no, los abanicos aluviales en el sentido estricto, ya las piedras están más redondeadas, hay un mayor nivel de ordenamiento, y por último, los sedimentos fluviales, el ordenamiento es mayor, ya no tenemos tantas piedras, y lo que nosotros tenemos es un grado de redondeamiento y de ordenamiento mucho mayor. Esto tómenlo con pinza, esto es simplemente para que ustedes conozcan cuando le hablan de suelos coluviales, suelos aluviales, etc. Tiene que ver con la mecánica de depositación, el transporte y mecánica de depositación. ¿Qué es lo que nos trae esto? Como vieron en la imagen de ese abanico aluvial, son elementos muy caóticos y muy cambiantes, y por lo tanto son muy heterogéneos. Dentro de un mismo abanico yo puedo tener diferentes tipos de depósitos. Puedo tener un canal fluvial, puedo tener un flujo de detritos que sea más desordenado hacia los costados, puedo tener canales de abandono y puedo tener zonas de albardones. Entonces, cuando nosotros ponemos a estudiar un abanico aluvial, lo que nosotros nos encontramos es que son muy heterogéneos. Y es por eso que ustedes ven que
dicen, no, trabajamos por polígonos. Sí, se trabajan por polígonos porque justamente vamos individualizando esas islas, esos pequeños retazos de zonas donde son homogéneas. Avancemos. Miren, quieren ver, esto es un ejemplo para que ustedes vean lo caótico que pueden ser estos abanicos aluviales. Esto es en la calle Clodomiro Silva, no es San Carlos, es Tunuyán. Y lo que ustedes alcanzan a ver allá atrás es una finca, esta es una calle que cortó sobre el abanico, en el sentido norte-sur. O sea, los sedimentos vienen desde allá, desde el fondo, desde el oeste hacia el este, salen como de la pantalla. Y lo que pueden ver, por ejemplo, son un montón de piedras, y acá pueden tener un relleno, un canal fluvial con material fino. Si yo hago una calicata acá, digo que tengo un suelo sumamente pedregoso, ¿no? Con apenas un poquito de arena al tope. Si yo hago una calicata acá, digo que tengo un suelo sumamente profundo. Esto es en 2 metros. Esos son los desafíos que traen los suelos del Valle de Uco, los suelos de zonas aluviales en general, de todo el oeste argentino. Este es otro ejemplo tomado de Piedra Infinita, de Zucardi. Acá tenemos 2 calicatas que están separadas 4 metros. Y fíjense la importancia, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos la típica combinación, que es un perfil fino al tope, y después tenemos una piedra, ¿no? Un conglomerado, etc. Acá también este conglomerado, pero se encuentra a mayor profundidad. Ahora, fíjense una cosa, fíjense cómo se desarrolla la raíz. Esto está apenas 4 metros de diferencia. Mientras que en el suelo profundo la raíz se desarrolla de forma horizontal a los 30-40 centímetros y genera raíces bastante gruesas. En el conglomerado, cuando la raíz llega al conglomerado, tiene un montón de raicillas bastante más finas. Tenemos raíces gruesas, pero también tenemos raicillas y empieza a interactuar la planta con el conglomerado, con la piedra. Empieza a ser más exigida, etc. Dándonos perfiles de vinos diferentes, de un lado y del otro. Esa es la importancia de entender qué suelo nosotros tenemos a lo largo de la finca. Y este es otro ejemplo. Esto es un ejemplo de una finca que yo fui a ver, donde teníamos un canal fluvial, y lo que le pedí al dueño de la finca es que me hiciera 4 calicatas separadas 4 metros una de ellas. Acá estoy en esta calicata donde tenemos suelos sumamente profundos, y lo que voy a hacer es me voy a mover, salir de la calicata, me voy a mover 4 metros y le voy a mostrar la calicata que se encuentra inmediatamente adyacente. Veamos, fíjense, suelo profundo, totalmente profundo, sin piedra, salgo de la calicata, me voy por la misma hilera, avanzando, me da un tiempo que casi me tropiezo ahí, hay de todo, hay bicho, hay alimañas, bueno, y ahí me meto en la siguiente calicata, y fíjense cómo disminuyó la cantidad de finos, y tengo una piedra con un conglomerado hermoso, y las raíces, fíjense también cómo se han desarrollado. Eso es el Valle de Uco, en mayor o menor medida, y esos son los suelos aluviales de Argentina en mayor o menor medida. El tema es entender esa variación. Eso sería lo más importante para nosotros. Bueno, ahora bien, una vez que le di esa introducción de los suelos aluviales, quiero mostrarle cuáles son la distribución de los mismos a lo largo del Valle de Uco. A la izquierda tenemos una imagen satelital, tenemos nuestros viñedos, tenemos la montaña que tiene altura, que tiene ríos, que hace que nos tire todo el tiempo sedimento, ¿no? Nos tira piedra, etc. Cuando nosotros exactamente esa misma imagen, agarramos el mapa topográfico y le calculamos las pendientes, lo que nosotros tenemos es este mapa de la derecha. Acá lo que estamos viendo es pendientes, menores pendientes en colores más fríos, mayores pendientes en colores más cálidos. Tenemos el Valle de Uco marcado en negro, la montaña, los Andes, la parte baja del Valle de Uco tenemos con un color que son muy fríos, y hacia el pedemonte del Valle de Uco lo que nosotros vemos es un aumento brusco, lógico, de la pendiente, ¿no? Bien, acá les puse algunos nombres de algunos lugares, pero lo que yo quiero que ustedes se queden con esta imagen es que dentro del Valle de Uco tenemos 2 dominios. Tenemos un dominio de mucha pendiente, donde tenemos los abanicos aluviales, y un dominio de la zona más profunda, las zonas más distales de los abanicos, donde el desarrollo de suelos ha sido de otro tipo, ha sido profundos. La imagen de la izquierda es un mapa azimutal, es un cálculo azimutal para ir discriminando dentro de cada uno de esta gran bajada aluvial, ir discriminando cada uno de esos abanicos para después caracterizarlos. Yo en mi estudio, que fue del libro que se publicó el año pasado, lo que hice fue algo muy básico y muy simple, que fue discriminar, individualizar cada uno de esos abanicos aluviales y cada uno de los sectores de la planicie, y después de eso estudiar en detalle zona, composición de sedimentos, perfiles tipo,
temperaturas, pendientes, orientaciones, superficie de viñedos, etcétera, para cada uno de estos abaniquitos. Hay una cosa que es bastante lógica, como se alcanza a ver, tenemos el 87% de la superficie cultivada dentro de abanicos aluviales en el Valle de Uco, de la parte principal de los abanicos aluviales de la zona de Pedemonte, y apenas un 10% en la zona de las planicies, en las zonas donde tenemos los suelos que son más profundos. Esta discriminación es bastante importante porque, sabiendo o no sabiendo, buscando altura, buscando frío, también hemos buscado suelos más pedregosos. Perdón, mala mía. Bueno, y lo que estamos teniendo acá, fíjense qué importante y qué diferente. Pasamos de una división distrital, como acá en Mendoza tenemos departamentos, que serían como los municipios equivalentes en Buenos Aires, y después cada uno de esos departamentos está dividido en distritos. Yo acá puse los distritos solamente en la zona cultivable de Tupungato, Tunuyán y San Carlos. Podemos ver cómo eso se transforma cuando nosotros empezamos a ver no la división que hizo el hombre, sino la división que tenemos geológica. Donde, por ejemplo, vemos que en una zona como los árboles, en realidad tenemos un montón de elementos dentro de ella. Pero bueno, es interesante analizar cada una de las propuestas. Muchas indicaciones geográficas van por este lado, individualizando distritos, pero después, obviamente, que lo que tenemos es subdividir el distrito, porque no cada una de las porciones del distrito es diferente de la otra. Algo que se evitaría si directamente se arrancara por acá. Pero bueno. Yo esa división, muchos me preguntan cómo la hiciste. Bueno, hubo dos estudios. Un estudio de computadora, donde analicé un montón de variables, que pueden verlas a la derecha y a la izquierda, no quiero aburrirlos con eso, pero bueno, fui individualizando cada uno de los elementos, tanto en la zona norte, como en la zona central, como en la zona sur. A cada uno de esos abanicos les puse un nombre, por ejemplo, el abanico Las Tunas por el río Las Tunas, el abanico Chupo Sangral por el río Chupo Sangral, y así sucesivamente. Y bueno, así fui individualizando cada uno de esos elementos. Ahora bien, ¿qué es lo que sabemos hasta ahora? Sabemos la configuración geográfica del Valle de Uco, sabemos las alturas, los viñedos más o menos donde se encuentran ubicados, sabemos el clima, la amplitud térmica, las zonas cuáles son más frías, cuáles son más cálidas, sabemos que son suelos aluviales, pero nos vamos al siguiente punto. ¿Son todos los suelos iguales dentro del Valle de Uco? Y la respuesta es no. ¿Y esto por qué lo quiero dejar en claro? Porque ha habido ciertos personajes de la industria que no vamos a nombrar, no argentinos, sino extranjeros, donde nos hablan que los depósitos aluviales es todo lo mismo y le quieren bajar el precio. Y la verdad que dentro de los ambientes aluviales, la cantidad de depósitos, de configuraciones que nosotros podemos tener es de una riqueza impresionante. Y solamente la estamos entendiendo en estos últimos años cuando nosotros nos metemos en las calicatas y empezamos a ver cómo interactúan las plantas con ellos. Por ejemplo, tenemos 3 abanicos aluviales, la consulta de los chacales de Gualtallarí, pero cada uno de ellos es diferente, su composición, en su génesis, en su historia geológica, y por último, en qué sector plantamos nosotros, ¿no? Podemos tener muy grandes diferencias dentro de Gualtallarí que pueden hacer parecer un sector de Gualtallarí más parecido a los chacales que a otro sector dentro de Gualtallarí. Y bueno, eso creo que es lo importante que nosotros entendamos. Entonces, tenemos múltiples perfiles de suelos a lo largo de los ambientes aluviales, a lo largo del Valle de Uco, y yo diría, no me quiero en este caso limitar al Valle de Uco, a lo largo de todo Mendoza, San Juan y hacia el norte. Bueno, y acá les quiero contar qué es lo que sería el terroir, o qué sería el terruño típico, llamémosle, o los perfiles típicos del Valle de Uco y del Pedemonte mendocino y de otros sectores también. ¿Qué es lo que nos encontramos? Nosotros siempre, cuando tenemos la montaña, el sector que está más pegado a la montaña, tenemos más pendiente, tenemos más energía, generalmente nos va dejando más piedras, nos deja materiales más gruesos. Ya a medida que nos alejamos, tenemos materiales más finos. Entonces, acá es casi imposible que nos encontremos con piedra, pero acá podemos tener depositado material fino sobre la piedra, a través de la acción del viento, por ejemplo, o de otros agentes. Entonces, yo quise mostrarles un perfil tipo del Piedemonte, los abanicos, que consta de 2 horizontes, un horizonte superior H1 de fino, compuesto de partículas de menor tamaño, en diferentes proporciones de arena, limo y arcilla, donde la mayor cantidad es arena,
y que puede tener desde 0, o sea, puede no existir, hasta los 2 metros de profundidad. Generalmente no, en los abanicos no tiene más de 2 metros. Al 1,5 metro, 1,80 como mucho ya aparece el horizonte 2, que es la piedra, como le llaman, ¿no? Y son conglomerados, están compuestos son de diferentes composiciones, de diferentes formaciones, diferente historia geológica, que pueden tener desarrollado carbonato de calcio. Cuando hablan de suelos calcáreos, porque el carbonato se desarrolla dentro de estos conglomerados. Generalmente arranca en ese nivel base, en esa zona de interacción entre el H1 y el H2, y empieza a crecer hacia abajo, y en ciertas posiciones, en ciertos lugares, también crece tomando el horizonte de Finos. Ese sería el perfil tipo del Valle de Uco y del Pedemonte mendocino, de todas las zonas pedemontanas, llamémoslo así. Por ejemplo, esta imagen de la derecha sería la zona más baja, de la zona de las planicies, que esto equivalía a la parte más baja del Valle de Uco, ahora sería la zona este de Mendoza, la zona del Oasis Norte, que son suelos profundos, donde no se refieren a suelos profundos donde no tenemos piedra que aparezca, no tenemos impedimentos. Pero ojo, esta foto en particular fue tomada exactamente en la misma finca de la izquierda y está muy cerquita, está a 10 metros, está justo en una zona de un canal. Entonces lo que yo le contaba, el horizonte 1 puede llegar a tener inclusive hasta 2 metros. En este caso tiene 1,40 m, ya aparece la piedra. Pero fíjense qué importante entender cuánto tenemos de H1 y cuánto tenemos de H2. ¿Por qué? Porque el comportamiento de la planta es totalmente diferente. Acá es como si, en la imagen de la derecha, como que la planta ni ve la piedra, ¿no? Se desarrolla en un suelo profundo. En cambio, en la imagen de la izquierda, pueden ver que la planta directamente llega a la piedra, y fíjense la cantidad de raicillas, que eso parecen pelos, ¿no? Que empieza a alargar, trata de buscar agua y empieza a escarbar, a meterse, a profundizar sobre la piedra para buscar agua, hidratarse y vivir. Entonces, el comportamiento de la planta de la derecha y de la izquierda es bastante diferente. Generalmente son plantas más sufridas, donde tienen menor capacidad vegetativa, tiene menor canopia, y bueno, se generan perfiles de uva diferentes y perfiles de vinos diferentes. Pero bueno, creo que este es el ejemplo típico de lo que sería el Valle de Uco, ¿no? Tenemos un suelo de 60, 80 centímetros, 50, y debajo de eso hay una piedra. Esta es la piedra. Bueno, avancemos. Una de las zonas muy interesantes para analizar esa diferencia, cómo desaparece la piedra y aparecen los suelos profundos, es la zona de Guatadarí. Esta es la ruta del vino, esto es un mapa de pendientes, donde tenemos la pendiente más baja hacia la zona del Cordón del Plata y la pendiente más alta en la baja de Guatadarí. Si uno analiza, perdón, hace una calicata acá y acá, separadas a 4 kilómetros de distancia, va a ver que acá hay pura piedra y acá hay pura arena. De hecho, cuando uno va a la ruta del vino, que es este camino que va para arriba, que es la ruta provincial 89, encuentra perfiles totalmente pedregosos, y en el corredor productivo, que es la ruta provincial 99, la piedra ya desapareció y tenemos solamente suelos profundos. Ahora bien, ese horizonte 1, ese horizonte de finos que le llamamos, que tiene diferentes composiciones de arena, limo y arcilla, va también cambiando a lo largo del Valle de Uco. Para que ustedes se den una idea, para que sea arena, limo o arcilla, depende del tamaño. Y obviamente no es proporcional la clasificación. Fíjense, un grano de arena es muchísimo más grande que un grano de arcilla. Eso, si nosotros ponemos en un triángulo, dependiendo de la cantidad de arena, limo y arcilla, vamos viendo la proporción de cada uno de ellos, podemos ir diciendo que nuestro suelo es arcilloso, franco, limoso o arenoso. Y si la queremos complejizar más, nos vamos a la derecha, donde tenemos, por ejemplo, entre el arenoso y el franco, tenemos el arenoso franco y el franco arenoso. Todo eso dependiendo de las proporciones que nos aparezcan. Cuando nosotros nos fijamos y estudiamos dentro del Valle de Uco, lo que nosotros vemos es que los suelos del Pedemonte tienen texturas más gruesas, o sea, se va más hacia la arena, que las zonas más bajas, de menor pendiente y de menor energía, lógicamente gana la proporción de limo y arcilla. Ahora, dentro de nuestra zona pedemontana, donde tenemos la mayoría de nuestros viñedos, donde, repito, tenemos el 87% de nuestros viñedos, también esas proporciones cambian. ¿Son más gruesas? Sí, pero cambian bastante. Y eso es interesante. Por ejemplo, los suelos de Gualtatarí son suelos netamente arenosos, son guadalosos, son médanos. Y tienen una gran pendiente. Los suelos de la zona de los Chacalles, donde tenemos menos pendiente, ya empieza a ganar. Por ejemplo, en Gualtatarí tenemos 5% de pendiente, en los Chacalles, en determinados sectores llegamos al 4% de pendiente, empieza a ganar la fracción un poquitito más limosa. Entonces ya no son suelos arenosos, que son suelos arenosos franco, y en Altamira, donde tenemos bastante menor pendiente, ya se transforman en suelos franco-arenosos. Inclusive en los sectores más bajos de Altamira,
en la consulta, son suelos francos que se encuentran dentro de este sector acá. Entonces lo que nosotros vamos viendo es que dependiendo la pendiente tenemos la textura del horizonte de nuestro H1 nos va cambiando y con eso nos cambia la capacidad de retención de agua. Que tenga más limo, que tenga más arcilla, nos indica que va a tener mayor retención de agua. Y hay varietales que se llevan mejor con la cantidad, cuando hay mayor cantidad de arcilla, y hay otros que se llevan menor, que se llevan de menor manera. Entonces, bueno, eso es interesante también entender cómo va cambiando los perfiles de uno y otro lado. Vamos a acelerar un poco, porque si no, no llegamos, tenemos apenas una hora. Acá lo que tenemos es una imagen de un abanico aluvial en la zona de los Chacalles. Tenemos el abanico norte y un abanico sur. Y la idea acá es mostrarle cómo aumentó la superficie cultivada. Fíjense, esta imagen es del 97, donde no tenemos nada cultivado, porque obviamente nadie iba a cultivar en la piedra. Nadie quería tener menor cantidad de rinde para vender la uva al mismo precio. Cuando bueno, fuimos a buscar calidad, pueden ir viendo cómo empezaron a llegar todos estos grandes proyectos, entre los que tenemos Caiquén, Terraza, Casa de Uco, Blusón, etcétera, etcétera. Hay 1000 proyectos en este sector. Estos Chañares de Cobos, estos de Vines, estos Trivento, y etcétera, etcétera, etcétera. No quiero aburrirlos con todos los nombres. Esto lo compra todo Cenetiner, esto lo compran todos, Finca Los Arbolitos. Ahora, fijémonos una cosa. Fijémonos en la pendiente. Y dentro de un abanico nosotros también podemos ir viendo cómo en las zonas más altas de los abanicos tenemos mayor pendiente, se aparecen esos naranjas, y en las zonas más bajas, hacia la transición con la zona de la planicie, van disminuyendo la pendiente. Y acá es sumamente importante para entender la distribución y cómo se comportan nuestros suelos, entender la historia geológica de cada uno de los abanicos. Nosotros venimos en un momento, hasta este punto, venimos a una escala muy grande, a una escala Valleduco, ahora nos vamos a ir a una escala abanico. Vamos a tratar de entender qué es lo que pasa en un abanico. Fíjense en este caso el abanico sur, ¿no? Nos vamos a concentrar en este punto. ¿Por qué? Porque acá tenemos el abanico norte, acá tenemos el abanico sur, ya los dos son relícticos, ya los ríos no depositan nada sobre ellos, sino que el río que venía, que se llama Arroyo Grande, viene por acá entre los dos, y a partir de acá está depositando, está generando un nuevo abanico en los últimos miles de años, con suelos muy actuales. Entonces nos vamos a focalizar en este sector, para ir viendo el cambio entre este abanico sur y el lóbulo depositacional actual. ¿Qué es justamente este punto? Uno puede ir viendo se alcanza a ver la red de drenaje del lóbulo depositacional actual, donde nos genera un perfil de suelo típico, puro piedra, sin el horizonte, sin el H1, y un lóbulo, y un abanico sur, perdón, donde tenemos un montón. Esto que ven acá en blanco son depósitos bastante arenosos, son casi como médanos, que debido a la altísima pendiente se generan tormentas en el verano, se generan arroyos efímeros, y van cortando y van llevándose ese sedimento fino. Entonces, por ejemplo, acá en esta finca, en este punto, tenemos 1,5 metros de arena antes de la piedra, y acá tenemos la piedra suelta, directamente. Entonces, fíjense cómo nosotros estudiando, ya nos vamos al detalle de abanico, a la zona de finca, empezamos a ver cómo podemos tener diferencias. Tenemos diferencias no macro, pero también tenemos diferencias en diferentes sectores del abanico. Fíjense, estos suelos son totalmente pedregosos, uno le pega una patada y se cae, y acá tenemos una zona con mucho mayor cantidad de carbonato de calcio, porque es una posición mucho más antigua. Eso lo volé con dron, no quiero mostrarle. Bueno, esto es una vista del abanico sur, justamente mirando hacia el sur, donde nosotros tenemos las bajadas que vienen de derecha, del oeste al este, hacia la izquierda, y fíjense cómo esas bajadas, que está acá, que está ahí, que está ahí, se empieza a llevar el material fino, dejándonos zonas totalmente pedregosas en este sector, y nos movemos un poquito y tenemos zonas totalmente arenosas. Entonces empezamos a entender la variación de nuestros suelos ya a nivel de abanico y a nivel de finca. Esa es la misma imagen, no los quiero saturar. Vamos a ir avanzando un poquito más, ya no nos queda mucho. También lo que nosotros tenemos dentro del Valle de Uco son elementos positivos, o sea, tenemos en el medio de la bajada, desde las montañas hacia el fondo del valle, tenemos lomas que se levantan, que aparecen, y que nos complican la existencia o no. En este caso es una sierra, una falla que se desprende de los cerrillos de Tupungato, se llama Sierra del Totoral y Falla del Totoral, donde lo que nos hace es nos levanta parte del terreno, parte de los abanicos que habían sido depositados por la montaña. Acá en el satelital no se ve bien, pero en este mapa de relieve se ve perfecto como la falla, superpuesto, levanta lo que se llama la Sierra del Peral y la Sierra del Jaboncillo.
Esto de suma importancia porque para que se dé una idea, nos levantan sedimentos que son muy antiguos, y como son muy antiguos, conglomerados antiguos, están con mayor cantidad de contenido de carbonato de calcio. Y eso es parte del éxito de lo que nosotros tenemos en ciertos sectores de Gualtallarí, con los vinos tan premiados, etcétera, vienen justamente de todos estos sectores con alto contenido de carbonato de calcio. ¿Qué hace el carbonato de calcio en la planta? No lo sé, no sé cómo mejora el vino, si lo mejora o no, pero una de las características principales de este sector son suelos con altísimo contenido de carbonato de calcio, con caliche, con niveles de 1 metro, o sea, donde uno directamente es todo duro. Para que ustedes se den una idea, en el monasterio, donde hay un proyecto que a mí me gusta mucho en particular, se llama Persé, que está plantado sobre estas lomadas viejas, la última lomada vieja, fíjense que tenemos toda esta cantidad de carbonato de calcio metida acá, que es bastante interesante. Fíjense cómo gobierna, toma la parte fina y envuelve a las piedras. Esto no es común de verlo dentro del Valle de Uco y se da solamente en sectores bastante particulares. Bueno, y ahora por último, antes de terminar, les quiero mostrar un ejemplo, porque hemos venido de todo Mendoza. De todo Mendoza nos fuimos al Valle de Uco, después fuimos analizando cada uno de los sectores, nos metimos en el abanico de los chacalles para ir viendo cómo los diferentes lóbulos, los diferentes sectores de los abanicos podemos tener cosas diferentes. Y ahora quiero mostrarle un ejemplo de un trabajo de alta precisión a escala finca, que es como se trabaja actualmente, a escala finca, para entender nosotros las escalas. Para eso, nosotros siempre tenemos que comenzar cualquier tipo de estudios. La finca, perdón, estamos en la zona de la consulta. Esto sería el paraje Altamira de siempre, no el paraje Altamira aumentado. Pongámosle que venga hasta acá con los nuevos proyectos, pero siempre históricamente fue este rectángulo de acá, que se encontraba hacia la parte alta de la consulta. Tenemos la zona del Cepillo y la zona de los Indios. El proyecto se encuentra acá. Ahora veamos. Lo primero que nosotros tenemos que analizar es la red de drenaje dentro de ese abanico aluvial, para entender cómo funcionaron esos redes de drenaje, si se llevaron, si erosionaron o si depositaron elementos. Una vez que lo vemos a esa escala, nos acercamos a nivel de finca. Esta finca se llama Aini, Las Piedras, pertenece a la familia Suárez y a Chacana. Fíjense que esto es una imagen pre-plantación, donde nosotros vemos que tenemos ciertos canales aluviales que atraviesan la propiedad. Esto es preplantación, una vez más, un poco más cerca, con mayor nivel de detalle. En naranja es la zona que se cultivó, y tenemos 2 canales principales y algunos canales secundarios. Ahora fíjense, después de plantarse, cómo los colores más claros y más oscuros del viñedo nos está delatando las zonas de canales. Eso se puede deber a 2 cosas, o porque tiene mayor y se encuentra más bajo topográficamente, entonces tiene el agua más cerca, pero es un suelo pedregoso, o porque esos canales han sido rellenados de material fino, entonces también tiene mayor humedad y nos da mayor vigor. Son dos cosas contrapuestas que nos pueden dar el mismo elemento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que está haciendo la industria? Cuando nos estamos yendo a este nivel de precisión, y esto se está haciendo en los últimos 10, 15 años, se hace mapa de electroconductividades. ¿Qué nos dice si un suelo pasa más la electricidad o menos? Depende de un montón de parámetros, pero en general la humedad es un buen parámetro, el contenido de arcilla de limos es un buen parámetro. Eso da suelos muy, muy conductivos, y si tenemos la piedra muy cerca nos da suelos muy resistivos. Eso es una lógica que no aplica en todos los casos, pero que nos puede ayudar. Entonces fíjense cómo en los canales que nosotros habíamos individualizado empezamos a ver que las conductividades son bastante más altas, ¿no? Pero fíjense, este canal en este cuartel aparece todo rojo y en este cuartel aparece todo azul, de muy conductivo a muy resistivo. Entonces, este canal aparece conductivo acá, pero parece mucho más conductivo acá. Es más, parece que la conductividad acá midió todo alto. Y esto se debe a que está en la parte más baja de la finca, donde todo lo que se riega vayan a parar acá. Entonces, es una herramienta que la utilizamos, pero que tenemos que tener cierto cuidado a la hora de sacar conclusiones. ¿Qué es lo siguiente que hacemos? Calicatas. Son agujeros, como les mostré en el video, donde hacemos calicatas, una y otra, y donde vamos tomando las características de los suelos. La cantidad de horizonte del H1, la distancia a la piedra, los conglomerados, si tienen carbonato, la distribución, si todos los conglomerados son iguales o no, podemos tener diferentes capas de conglomerado, podemos ir viendo las variaciones texturales y una serie de elementos. Eso lo vamos correlacionando con las plantas, si las plantas tienen más vigor arriba o no, si las raíces están profundizando o no, con el riego y un montón de otros parámetros, donde lo que nosotros tratamos de entender, o lo que uno intenta entender, es cómo está funcionando una finca con ese suelo y con el manejo agronómico que se le está dando.
Entonces, uno de los elementos que nosotros podemos obtener son estos tipos de mapas, ¿no? Que se hacen, que son mapas de distancia a la piedra. Por ejemplo, en estos canales vemos que han sido rellenados material fino y que la distancia a la piedra es bastante profunda, hasta 140 centímetros, 150, no más de eso. Y hay zonas donde directamente la piedra está florante, donde son reventones de piedra, ¿no? Que son todas estas violetas, ¿no? De 20 a 0 centímetros. Aparte, cada una de las calicatas tiene un colorcito que depende del contenido de carbonato de calcio, que hemos determinado en los conglomerados, que es otro de los elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta. Aparte de la profundidad de la piedra, el contenido y distribución de carbonato de calcio, como lo estamos viendo acá, que nos puede servir de utilidad. Obviamente hay una correlación entre la piedra más somera y el contenido de carbonato de calcio. Y por último, lo que hacemos en base a un montón de discusiones entre los dueños, los agrónomos, y a qué quiere apuntar el proyecto, es determinar perfiles tipo. En este caso se determinaron 4 perfiles tipos, donde tenemos, esta finca es muy particular, tenemos suelos muy profundos y suelos muy cortos, muy someros, no tenemos suelos intermedios, o muy poquito, y en base a eso seleccionar y poligonar. Y después manejar agronómicamente cada una de esas parcelas. Y por último, ustedes tienen un vino de parcela, un vino de polígono. Pero todo ese trabajo que ustedes que no se ve, que no se ve en el consumidor final, cuando uno agarra una botella de vino, cuando hablan de un vino de parcela, cuando hablan de un vino seleccionado por polígonos, de una manchita de suelo, de alguna cosa en particular, que se lo trató especial, tiene un trabajo inmenso detrás y que creo que tienen que entender y saber apreciar cuál fue el mismo. Bueno, se hace, este es un ultra veloz, ultra fast de cómo se hace. Acá nosotros determinamos diferentes tipos de perfiles, por ejemplo, en suelo profundo, donde tenemos el conglomerado abajo y la planta ni se entera, se desarrolla en el suelo profundo. Un suelo intermedio, donde tenemos casi 1 metro de horizonte 1 y la piedra se encuentra abajo, con poco carbonato de calcio, y llegan al 20-30% de las raíces, llegan a interactuar con la piedra. Un suelo Altamira típico, que es el promedio de toda la finca, que es un suelo franco-arenoso, que tiene no más de 60 centímetros, donde todas las raíces llegan a un conglomerado con mucho carbonato de calcio, tienen las raíces ahí profundizando, y un suelo que le llamamos reventones de piedras o gravas, donde tenemos todo un conglomerado con carbonato de calcio y no tenemos el horizonte 1. Obviamente, ¿esto qué hace? Hace que los puntos de cosecha cambien para una misma planta, para un mismo cuartel. Acá va a madurar mucho después que acá, esto es un suelo mucho más caliente, la planta madura mucho más rápido aquí que aquí, pues depende del año, pero pueden ser hasta 2-3 semanas inclusive. Entonces tenemos diferentes puntos de cosecha, diferentes polígonos o sectores donde microvinificamos y donde después vemos las diferencias entre uno y otro sector, y en base a eso podemos hacer un blending, podemos hacer un corte de los diferentes sectores de la finca. Pero fíjense la diferencia de cosechar todo junto a entender cada uno de los sectores e ir cosechando por separado, fermentando por separado y obteniendo el mejor producto posible. Se van a hacer cortes para ir viendo cómo va cambiando la profundidad de los suelos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es otro ejemplo de la misma finca, donde tenemos el mapa de electroconductividad, la profundidad de la piedra, la cantidad de contenido de carbonato de calcio, y los diferentes tipos también de carbonato de calcio. Si se desarrolla en el conglomerado, generalmente da un caliche que es más blanco. Si se desarrolla hacia arriba, sobre la parte fina, da un caliche que tiende más hacia rosado por la cantidad de arcilla y limo. Pero bueno, podemos ir nosotros seleccionando cada uno de esos polígonos y trabajándolo de forma separada. Y creo que ese es el gran salto que ha dado la vitivinicultura en los últimos, por lo menos Argentina, en los últimos 10-15 años, a trabajar con alta precisión, a entender dónde estamos plantando, no solamente en la parte aérea, sino en la parte del suelo, y eso ha generado una mejora sustancial en los vinos en general de toda Argentina. Mendoza en particular ha sido punta de lanza con este estudio, con estos tipos de estudios, pero bueno, creo que parte del éxito viene de aquí. Así que, bueno, eso era lo que tenía para mostrar. Esta es una foto despidiéndome de la carrera, de una zona muy alta del Valle de Uco, la zona norte, muy pegada a la montaña, donde es la próxima frontera vitivinícola, donde bueno, hay muchos proyectos. Es una zona que a mí me entusiasma mucho porque lo considero que es el Valle de Uco, la zona de los blancos. Próximamente, en los próximos 5 o 10 años, estoy seguro que vamos a estar hablando todo de ello.
es así como lo querías mostrar, desde partir de una perspectiva muy, muy grande de todo Mendoza, acercándonos al Valle de Uco, estudiándolo en profundidad a una escala grande y después sumergirnos en la parte de cada uno de los abanicos aluviales, de la zona dependiente, del pedemonte, de la zona baja, de las diferencias de suelos que podíamos tener, de la heterogeneidad del mismo, y ya por último aplicar todo ese tipo de conocimiento a una escala finca, a una escala micro, a una escala de parcelas, para que ustedes entiendan cómo se producen los vinos en la actualidad de alta gama y cuánto trabajo y esfuerzo hay detrás de ellos. Así que bueno, le agradezco mucho su atención y nos veremos en la próxima meeting sobre regiones vitivinícolas de Argentina. Saludos.